Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Analizando los diarios nacionales nuestros y los internacionales, pudimos ver que en nuestra nación, en un chequeo breve de la empleomanía pública, se pudieron encontrar que habían 6.336 personas o empleados que tenían de 2 a 3 sueldos, que generalmente son cuantiosísimos esos sueldos. Es decir, que en ese grupo, si usted lo multiplica por 3, estaría hablando de 20.000 empleos en 6, entre 6.000 aproximadamente. Fíjense cómo iban despilfarrando el erario público. Y así no se puede, hermanos dominicanos. Todas esas instituciones hay que seguir saneándolas. Ahora bien, ningún sueldo de todas esas cancelaciones que también el gobierno central ha realizado, ningún empleado que no sea necesario debe ser puesto en la administración pública. Hay que continuar con el plan de austeridad. O sea, un plan de austeridad es el plan que significa hacer los gastos de rigor, no malversar el dinero del erario público. Hay que hacer hincapié en la creación de plazas de trabajo. Es verdaderamente necesario, porque de lo contrario será muy difícil poder establecer un sistema de gobernabilidad real y verdadero. Por otro lado, pudimos observar que el presidente ya canceló a 113 directores y subdirectores. Precisamente ahí quería llegar. El presidente nuestro debe hacer una profunda reflexión, porque reitero, las loterías hay que eliminarlas. Y si no se pueden eliminar, porque vamos a suponer, si un país que está falto de empleos, usted le continúa acentuando las loterías, lo está sacrificando más. Sabemos que el Poder Ejecutivo derogó muchos nombramientos en esa institución, la Lotería Nacional, pero que la Lotería Nacional, aunque representa varios empleos, eso es igual que las bancas de apuestas, como alguien me decía, pero si el gobierno crea las suficientes plazas de trabajo, ahora cuando elimine todas esas plazas que crearon y multiplicaron para malgastar el dinero del erario público, si se realizan plazas de trabajo, por ejemplo, si se recaban debidamente los fondos en las aduanas, en las oficinas consulares, hay que fijarle un sueldo a cada cónsul. Fijarle un sueldo. No se puede dejar, porque eso yo decía cuando laboré en las oficialías, que había que fijarle un sueldo a los diferentes oficiales del Estado Civil de nuestra nación para impedir que se cebaran con ese dinero. Eso mismo estaban haciendo los cónsules a nivel nacional. O sea, que la Cancillería y las embajadas eran un antro de botellas. Y todo eso es un crimen con relación a la falta de empleo que tiene y posee nuestra nación. Así como se habló de crear
2 millones de seguros médicos para nuestra nación. Asimismo deben crearse, hacer el esfuerzo y de crear millones de empleos para los padres de familia, para que no tengan esa presión de pagar sus casas, de pagar su luz, de pagar el agua y todo eso. Hay que crear fuentes de empleo. Y también tenemos que continuar. Así es que Orlando Jorge Mera, vuelvo y les reitero, visite con detenimiento a Loma Miranda. Eso hay que declararlo un parque nacional, pero realmente, porque ustedes saben, usted mismo sabe, que ahí hay una fuente acuífera enorme. Y no solamente la acuífera, sino la vegetación exuberante que reina ahí. Es importante que usted, lo mismo que hizo cuando fue a la ribera de Los Ama, para que se limpie debidamente, y ese barco que donó Holanda para que recolecte los residuos plásticos que están dañando esas riberas y las especies acuáticas, porque las especies marinas comen cualquier objeto y estaban comiendo plástico, y eso empuja a la extinción de dichas especies. Lo mismo que que los embalses o represas. Hay que mantenerlas bien dragadas, o sea, limpias, para que puedan generar la energía eléctrica, las que están destinadas a eso, y las que generan fuentes de agua, como para la irrigación de los cultivos y para y también como fuentes de agua potable, es decir, para el consumo humano, para tomar, bañarse, lavar, etcétera, etcétera. Pero todo eso tenemos que irlo tomando en cuenta. Por ejemplo, el gobierno tenemos que darle oportunidad para que siga trabajando. Él está tratando de reorganizar el gobierno nacional y la Cancillería en general, las cancillerías. Pero tenemos que tener un poco de paciencia, confiar, pero exigir a la vez. Todo lo que esté incorrecto hay que irlo organizando. Es necesario. El país necesita organización real y verdadera. Pero tenemos que estar claros que hay que crear suficientes plazas de trabajo para que nuestros padres y madres de familia y esas jóvenes en general puedan devengar un sueldo y costearse sus estudios, aunque tenemos que ir trabajando en eso, de que la educación allá sea totalmente gratuita. Porque como ese gobierno anterior tenía tanto dinero para despilfarrar, ese dinero puede emplearse para generar empleos y generar facilidades a los estudiantes. Por ejemplo, el director de la ONSA, por ejemplo, encontró la ONSA es con M, y él encontró, le cambiaron la M, el PLD le cambió la M por N y le puso ONSA, porque no pesan lo que debieron, solamente encontró más de 130 vehículos, cuando deben encontrar más de 300. Fue lo mismo que todas esas jipetas que devolvieron los funcionarios públicos. Claro, eso para encubrir los otros vehículos que mediante artimaña, esas artimañas denominadas exoneraciones, se quedaron con ello. Todo eso hay que investigarlo.
y expropiárselo. Lo mismo que toda esa gente que tanto dinero le llevó le cogió al erario público, que es el dinero de la población, deben ser investigados sin contemplación y los jueces hacer su trabajo en beneficio de nuestra nación dominicana. También queremos continuar exhortando a nuestra población a que continúen cuidándose de este coronavirus, ya que ya sobrepasamos los 90,000 infectados y ya estamos cerquita de los 2,000 muertos, que se sepa. Pues como ustedes sabrán, durante la pandemia que descuidó el gobierno de PLD, esa pandemia del coronavirus, no se registraron miles o cientos y cientos de hermanos dominicanos que murieron y que iban y fueron a ser sepultados clandestinamente, muchos, porque tenían miedo, la mayoría de los dolientes, a ir a sepultarlos por temor a contaminarse o contagiarse. Entonces, tenemos que ser razonables. Esa pandemia es una realidad. Es una realidad y tenemos que continuar cuidándonos. El uno y el otro. Si usted me ve a mí sin mi mascarilla, tiene que explicarme por qué debo usarla. Porque me protejo y protejo a los demás. Porque si yo estoy infectado y no uso la mascarilla, en las gotitas de saliva, mediante el diálogo o la conversación con otras personas, les puedo contaminar. Entonces, eso es muy doloroso. Que por negligencia o descuido nos dañemos el uno al otro. Y como somos dominicanos, hermanos, pero hermanos reales, no en base a engaño como quería el PLD. El PLD sembró esa mala cizaña del engaño, la mentira y la irresponsabilidad en la administración pública en todos los sentidos. Por ejemplo, no entendemos cómo todavía se atreve a salir ciertos dirigentes del PLD a que el público los escuche, los vea. Eso es tener poco sentimiento dominicanista. Si ese PLD fuese honesto, hubiera sido honesto, hubiera sido diferente, pero se ganaron la animadversión de la población por la pésima administración que ejercieron con los dineros del pueblo nuestro. Así es que, hermanos dominicanos, vamos a continuar cuidándonos y a dejar que el gobierno recién electo, porque no tiene 2 semanas y algo, son 4 años, vamos a esperar que continúe reorganizando el tren administrativo para el bien de todos. Aunque todavía se siguen sucediendo por ahí muchos actos lamentables que tenemos que ir observando, porque es necesario. No me refiero a que a la expulsión de ciertos funcionarios que son innecesarios en el tren administrativo. Ahora también hay que dedicar o el gobierno dedicarse a captar los fondos necesarios, el dinero necesario que está en manos de un grupo que se los robó, y el pueblo espera que se haga justicia. Todos esperamos la justicia, no persecución, porque es que, como dijo Berlinesa, como que la están persiguiendo. No, eso te lo buscaste tú misma por ser mala administradora, por cooperar en la malversación de 100 millones de pesos. Y todo eso hay que irlo recuperando para poder pagar la deuda externa. Y fíjense que el peso bruto se va a subir más del 50% del presupuesto nacional. Entonces,
Por eso, porque desfalcaron todas las instituciones que manejaban dinero. Todo. Por ejemplo, todos esos hermanos de Danilo, creo que 5, deben ser llamados y sentados al banquillo de los acusados y que expliquen cómo pudieron amasar tanto dinero, esas fortunas. Así no, hermanos dominicanos. Vamos a continuar vigilantes porque es nuestro deber. Por eso elegimos a esa nueva administración para que junto con nosotros vele por la conservación de nuestros intereses económicos, colectivos, ecológicos, de salud y todo lo referente a lo que debe ser un gobierno central. Ahora bien, hay que seguir pendiente a la ayuda y a la reubicación de las personas que fueron azotadas, de los hermanos dominicanos que fueron azotados por las 2 tormentas, es decir, por la tormenta Isaías y la tormenta Laura. Así es que hasta la próxima, hermanos dominicanos.